Oye, perdón, ¿cómo recuerdas tus inicios en Camichines? Ahí en Tonalá. En mi barrio. Pues yo, fíjate, yo empecé jugando en el barrio de tiro, en la cancha de la Loma, le decíamos, en cancha de tierra, bueno, más bien de lija en vez de tierra. Los zapatos duraban muy poquito. Yo usaba en ese tiempo los Mardans, que eran los de taquetes guerrerazos. Y así empecé como a los 8 años, un equipo de unos amigos de mi colonia que tenían el salón de mi primaria. Cajeros se llamaba, fue mi primer equipo, el de Cajeros. Cajeros. Porque su familia hacía cajas para frutas. Íbamos a jugar los domingos nomás y de ahí empecé a jugar. Después mi papá me lleva a Atlas Tonalá, en ese tiempo que era donde está la unidad de Revolución Tonalá, donde está la subida de Tonalá. Sí, claro, donde jugaba Académicos. Donde llegó a jugar Académicos, nomás que en ese tiempo era de tierra. Sí, ahí ya después le metieron. Después le metieron y así hice pastito y empezó a jugar Académicos. Creo que sí me tocó jugar un partido ahí con Académicos. Y ahí estuve de los 8 a los 10 años. En Atlas Tonalá estaba el profe Negro Torres. El profe Negro. De director de la escuela de ahí. Y creo que Fernando Lozano también estaba de profe ahí con una categoría más grande. Y de ahí me vieron, me llevaron a visorías a CECAF y me quedé desde los 10 años, estuve en CECAF. Y de ahí a picar piedra y a pelear por un lugar. Todas las categorías me aventé todo el proceso de Atlas desde novena. De hecho, cuando yo llego todavía no estaba hecha mi categoría, los 88. Entonces yo llego como 4 o 5 meses con los 87, una edad más grande. Y después se forma mi categoría, la 88, que es cuando llega el profe Nino Rivas. Él era el técnico. Y estuvimos casi 2 años con él. Después lo hicieron director de básicas y al poco tiempo se va a Tigres, de entrenador de Tigres. Pero yo estoy en mi proceso. Y después a él le fue muy bien A él le fue muy bien. Ya tiene como 15 años de secretario técnico. Ha ganado todo el profe Nino ahí con ellos. Entonces me aventé novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reservas nacionales y primera. No pasé por segunda yo de jugador. Es que ese era un filtro importante. Los que se quedaban daban ese salto actualmente. Que es buena categoría porque ya te topas en estadios pequeños de, no sé, Ayotlán, que el otro día fuimos a jugar un amistoso contra Ayotlán, ahora con Tecos, donde son pues, equipos del pueblo que se llena el estadio, que te gritan de todo, que la gente se mete, que te mete 2, 3 gritos para echarte un poquito de presión. Son buenos por ese lado, porque te estás fogueando para lo que es Primera División cuando ibas a jugar a un estadio como el Corona, que tenías a la gente aquí pegadita a la banda y que te vendaban cerveza y que te tiraban de todo y te gritaban de todo. Entonces te van fogueando. Por eso digo que es buena esa división. Pero de ahí me aventé todo mi proceso. De ahí pasé por una categoría, bueno, me tocó selección Jalisco, selección de Occidente, que fue cuando se forma la sub-15 a nivel México. Se formó el primer torneo sub-15, ¿no? Eso... No. Se formó, a México lo dividieron en 4, que fue la zona Occidente, Norte, Centro y Sur. Lo organiza Chucho junto con Memo Cantú, si no mal recuerdo. Para formar la selección sub-15. ¿Esa fue tu primera experiencia en selección? Sí. A partir de esa... Pero haz cuenta, yo iba con zona Occidente y fuimos al CAR y yo de ahí pues éramos los 4 equipos de la región, todo México, y de ahí se armó la primera convocatoria de la selección sub-15, que a mí me toca ir con Chucho a la primera, pero éramos muchísimos jugadores, unos 60 jugadores yo creo. Y ya no fui más, solo fui una convocatoria sub-15, ya no fui más, siguió yendo otros compañeros de Atlas, Beto Gallegos, que era el mejor de la categoría, y otros más, y ya no me toca sub-15, luego se arma la sigue, los de la sub-15 brincan a la 17, pero lo tenía Grondona. Ok. Pero no le fue bien a Grondona y entra Chucho otra vez a la sub-17 y ahí es cuando vuelvo a ir yo con Chucho. Porque Chucho había empezado a visorear con Jorge Grifa, había pasado por las fuerzas básicas, a dar como una capacitación y a la vez visorear. Entonces ahí me tocó otra vez ver a Chucho, ¿cómo estás? Jorgito y la chingada. Entonces cuando se arma la sub-17 ya con Chucho es cuando empezamos el proceso para el Mundial. El bueno ya. Y él ya tenía muchos jugadores vistos. No, claro, desde la sub-15 conocía muchísimos. Entonces en esas primeras convocatorias empezó a llevar a muchos que él tenía, que había tenido la sub-15, porque él ya no siguió el proceso de 17. Entonces ahí fue que nos fuimos ganando el lugar y se fue haciendo un filtro. O sea, eran muchísimos jugadores, pero se fue haciendo cada vez menos. Ahí es donde pongo el ejemplo de que yo no me sentía, o yo no creía que era buen jugador. A lo mejor sí lo era, pero yo no me creía, porque a mí me tocaba compararme contra otros. Teníamos un compañero de Monterrey,
Luis, no recuerdo el apellido, pero le decíamos Sisu. Imagínate por qué. Jugaba como Zinedine Zidane, Sisu. Entonces teníamos que ir 3 contenciones. Yo decía, yo no voy a ir. Está Sisu. ¿Tú sentías que no traías para competir con ellos? Yo no voy a ir. No está Sisu, güey. O sea, va a ir Sisu. Y resulta que Sisu no va y terminamos yendo de contenciones Efraín Juárez, el Torito Silva y yo. Y Sisu era pues mucho mejor que nosotros, cabrón, pero no fue porque el chavo no se la creyó y era indisciplinado, en una concentración se salió. Le gustaba el desmadre. Le gustaba el desmadre. Era un jugadorazo. Pero pues hoy en día te das cuenta de que no basta con ser un jugadorazo, con tener talento, ¿no? Hoy en día necesitas mucha disciplina. Y así fue mi proceso del 17. ¿Y esa fue la diferencia para ti? Esa fue la diferencia. Y eso me caracterizó durante mi carrera. Era muy disciplinado. No era el que más corría, no era el que más técnico, no era, pero trataba de ser el mejor, trataba de ser el primero en llegar, el último en irme, el que mejor preparaba, el que mejor le pegaba con las 2 piernas. El otro día yo le platicaba a unos jugadores que el otro día me tocó ver un partido que me topé en un disco duro que tenía en la casa, un partido mío de Atlante contra Chivas, jornada 1, no recuerdo el torneo. Y yo me veía y yo ahora como técnico diría, yo no jugaría, yo no me pondría a jugar. ¿Cómo podía estar jugando yo? Pero luego agarré la pelota y digo, que entiendo, pues era muy claro yo para una salida. Ajá. Pero, sí, tenías la visión muy clara. Tocaba sencillo, vamos. Sí, era muy práctico. Sencillo. Yo casi jugaba 2-3 toques, máximo 2-3 toques. Poco conducía, no era buen driblador. De chiquito driblaba cuando estaba antes, Tonalá me burlaba 5 y la metía, pero pues de chiquito todos burlábamos, cabrón. Sí. Entonces así fue mi proceso de sub-17, volviendo a lo de las 17. Ahí empezó el proceso de 17 y ya fue cuando después viene el proceso de la 20 y regresando es cuando yo debuto. Porque en ese lapso entre la 17 y la 20 es cuando me voy a España. Que de eso también quisiera platicar a fondo el tema de tu estadía en España, porque sí la recuerdo y sí fue, pues tú me dirás, pero hasta medio traumático, ¿no? Todo ese tema. Yo creo que fue una experiencia que tuve que vivir para aprender, porque pues me di cuenta cómo es que un jugador tiene que hacer las cosas y yo no las hice bien. Yo me fui tal cual porque un representante nos agarró, nos dijo que nos iba a firmar en Barcelona y íbamos a jugar prestados. ¿Pero cómo se acercó el güey? ¿Cómo? O sea, por Giovanni. Era supuestamente representante de Giovanni y Cicinho, el papá de Giovanni, en paz descanse, nos lo presentó. Entonces lo vimos aquí en el aeropuerto de Guadalajara, lo vimos Cristian Sánchez y yo. El Tachi. Vecino mío también. Pues lo vimos él y yo y al final nos lleva a prueba visorías al Barcelona y Cádiz, a Tachi, a Efra, a Ever Guzmán y a mí. Nos fuimos para en diciembre del 2005. Nos vamos, estuvimos como 15 días, pero vamos en Barcelona una semana, luego bajamos a Cádiz y estuvimos como una semana y nos regresamos. Yo recuerdo que llegué un 23 de diciembre en la noche para pasar 24 de diciembre con la familia, la Navidad. Y al final como hasta marzo ya cumplimos los 18 años y en marzo nos vamos Efraín Juárez y yo. Sí. Y firmamos por Barcelona, entrenamos con el Barça C, pero no podíamos jugar porque éramos extracomunitarios. Todo esto nos lo había pintado el representante. ¿Y tú lo sabías de antemano? Que íbamos a ir cedidos, prestados a un equipo de segunda división.